Hola amigos, bueno pues es un gusto tener ahí aquí con nosotros a Robert Martínez. Robert, ¿qué tal estás? Pues muy bien, encantado de estar una vez más aquí y a ver qué sale de productivo y útil para todos en esta charla. Bueno, seguro que cuando menos vamos a ver un dato curioso y es porque vamos a hablar de el despertar espiritual de Robert Martínez, aunque esto de despertar quizás no es la palabra más indicada para todo esto, vamos a decir mejor la toma de conciencia de Robert Martínez. ¿Qué te parece el cambio de definición? Perfecto, me parece muy bien porque al final cada uno tiene sus prejuicios semánticos y así abarcamos el máximo espectro posible de lo que es ese concepto que es al final ir tomando conciencia y dándose cuenta de cómo funciona el mundo y como es un proceso con muchas capas, pues bueno, llamarle despertar parece que sea una sola vez cuando realmente son muchas y muchas y muchas y no para este proceso. Son muchos despertares, ¿no? Como diría Jorge Bucay. Bueno, pues entiendo que tú cuando naciste, ¿no? Cuando eras chiquitín, pues no venías con este nivel de conciencia que tienes ahora mismo, ni tenías esta percepción del mundo que tienes ahora, ¿no? A mí me gustaría saber si en tu vida, pues como ocurre con mucha gente, ha habido un hecho dramático, algo que supusiera un antes y un después en tu vida y que cambiase tu vida de forma radical. Puntos de inflexión ha habido muchos, no necesariamente dramáticos o críticos, aunque sí que ha habido pequeñas crisis, pero ha sido, sí, a veces a base de algunos sucesos más complicados, los cuales me han llevado a niveles de reflexión más altos. Recuerdo uno que fue cuando yo era muy futbolero, muy buen jugador de fútbol, cuando era adolescente, me rompí una vez el brazo jugando un partido y luego justo cuando acabé la rehabilitación, yo estaba súper emocionado, volví otra vez al campo y me lo voy a romper nada más jugar, llevaba 5 minutos el campo y me voy a romper otra vez. Entonces fue la primera vez creo que fue con 15, 16 años, 15 años creo que era, que empecé a plantearme, digo, bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué me está queriendo decir la vida con esto? ¿Cuál es el significado de que esto haya sucedido de esta manera? ¿Y qué es lo que tengo que cambiar en mi vida? Ahí fue el primer momento que hago esa reflexión crítica para decir, bueno, parece que algo está ocurriendo, que se me escapa, y empiezo a entrever de una manera intuitiva un mensaje, un símbolo dentro de lo que estaba aconteciendo. Y obviamente eso me llevó a niveles superiores de introspección, veía que en aquel mundo tampoco encajaba, a pesar de que me gustaba el deporte, me gustaba la superación personal que tenía el fútbol, no quería dedicarme a eso toda mi vida. Y eso me lleva pues a leer más, a indagar más en filosofía, a indagar más en temas que empiezan a ser prematuramente espirituales, empiezo a adentrarme un poco en esos mundos. Ese quizás sería el primer punto de inflexión importante que me lleva un poco hacia la magia, hacia el esoterismo, pero de una manera todavía muy precaria, muy rudimentaria. Bueno, porque hablamos mucho del libre albedrío, pero a veces da la sensación de que mucho libre albedrío, mucho no hay, ¿no? A veces yo qué sé, pues igual, pues una persona que tiene vamos a decir que tiene un camino en la vida, que no sé si sería correcto, ¿no? Igual tiene un negocio y parece que el negocio va bien y las cosas empiezan a funcionar de puta madre, tras, se rompe un brazo, todo a tomar por culo. Y entonces dice, bueno, pero ¿qué pasa aquí? A ver, no me lo puedo creer. ¿Tú crees que hasta qué punto existe un libre albedrío? Para mí sí que existe y lo que crea un poco de confusión son las diferentes capas que hay a nivel volitivo. Es decir, cuando yo digo lo que yo quiero, estoy hablando a un nivel que puede ser muy superficial. Ese deseo, ese propósito o esa inclinación que detecto a un nivel superficial puede entrar en contradicción con los deseos que tengo a nivel más profundo. Entonces, los sucesos de la vida que aparentemente nos reorientan son aquellos en los que hay una contradicción entre el deseo camino superficial que estoy llevando y el camino profundo que realmente responde a mis anhelos más auténticos. Pues claro, yo lo que descubro en aquel momento, por poner mi caso particular, ya que estamos hablando de él, es que hay un deseo más profundo de autorrealización intelectual, filosófica y espiritual, más allá de ganar partidos de fútbol o de una autorrealización física, que si bien me puede gustar y me puede motivar, es insuficiente y no me sacia. Entonces, todo el mundo tiene esos momentos en los cuales choca el deseo superficial con el profundo, por simplificarlo mucho. Pero no todo el mundo recalibra, no todo el mundo recalcula, no todo el mundo se reorienta, sino que mucho, pues voy a insistir una y otra vez, sin estar en armonía o en coherencia interna con todas las capas del ser. Entonces, le podemos llamar destino a los anhelos más profundos que tenemos y la forma en que estos al final se acaban manifestando en forma de acontecimientos. Para mí eso sería la definición de lo que consideramos destino. Y libre albedrío sería la posibilidad de ir
tratando de llevar a cabo esos propósitos o anhelos profundos desde un alto nivel de versatilidad. O sea, tú puedes llevar a cabo lo que has venido a hacer de muchas maneras. Y entonces para mí eso es el libre albedrío. Respetar tu voluntad profunda, siendo flexible en la forma, en el qué, en el cómo y el cuándo. O sea que entonces cuando se producen ajustes en el camino de una persona, digamos, no es porque, como se suele decir, que tus guías te van encauzando, sino que es tu propio sentido más profundo de lo que tú deseas en la vida, lo que se va materializando y apartando aquellas cosas que no desean. Así lo entiendo yo, en el sentido de que los guías, por su naturaleza, no intervienen en nuestro libre albedrío y no tienen una conciencia de moralidad respecto a lo que es mejor o peor para nosotros. De alguna manera, responden a nuestras consultas y peticiones respetando siempre lo que nosotros decidamos, entendiendo que lo que decidamos está bien. No te juzgan respecto a eso está bien, está mal y por lo tanto no te pueden empujar a hacer algo o me han mandado por aquí, me han mandado para allá. A mí cuando alguien me dice que mis guías me han dicho que tengo que hacer esto o lo otro, digo, habría que plantearse si son guías o qué narices son, porque es raro que te den directrices muy claras sobre lo que tienes que hacer. Otra cosa es que te puedan formular una recomendación como respuesta a una petición tuya. Digo, mira, respecto a esto, te planteo un dilema que tengo. ¿Cómo ves este camino? ¿Cómo ves el otro? Y que te den como una especie de imagen, de sensaciones, de información arquetípica para que tú tomes la decisión. Pero hasta el punto de decirte, haz esto o haz lo otro, yo lo pondría en cuestión. Yo, desde luego, no permito que ninguna entidad me dé órdenes, me dé consejos o me dé indicaciones que no he pedido. Si no lo he pedido, lo considero una interferencia en mi libre albedrío. Y bien que se cuidan discursivamente de decir que no se puede intervenir o que desde luego ellos no lo hacen. Con lo cual, si alguien lo está haciendo, desde luego no es un guía o no es un ser de luz. Entiendo que esa es una forma entonces de distinguir cuando estamos canalizando, que no equivocarnos y no dejarnos llevar por quien no debemos. Exacto. Si una entidad te está dando indicaciones, lo que está haciendo es presuponer que su criterio sobre tu vida es mejor que el tuyo. Y además sin que tú se lo hayas pedido, porque tiene sentido, si yo te pido tu opinión, si tú me la das, bueno, te la he pedido, pues hasta cierto punto espero escucharla, no me digas, no, no puedo intervenir, bueno, te la estoy pidiendo, si no me la quieres dar, no me la des, pero desde luego tienes un permiso explícito. Pero si no te lo he pedido y me lo estás dando, hombre, o me quieres muchísimo y vamos, estoy a punto de cometer el error más flagrante de mi vida y no sé qué clase de confusión me está llevando, o por lo general lo que voy a entender es que me estás manipulando. Muy bien, entonces dices que ha habido varios puntos de inflexión, no ha habido uno, sino varios puntos de inflexión. Uno de ellos, por ejemplo, cuando te sacaban del fútbol, ¿no? Para que hicieras otras cosas. ¿Tú en algún momento de tu vida, cuando antes de dedicarte a lo que te estás dedicando ahora, a la astrología y a la difusión, tuviste conciencia de que tú venías con algún tipo de visión a la vida o que tú no habías nacido para hacer lo que hacían los demás? Sí, prácticamente a continuación de la lesión, siguiendo la cronología, con 16, 17 años, voy entendiendo a base de experimentación y de práctica que por lo menos los intereses comunes a la mayoría no los tenía. O sea, la manera en la cual cada uno configuraba su vida, como vamos a ir tirando y dejándonos llevar por el raíl de la vida, a mí no me convencía. Yo digo, yo vengo a intentar entender de qué va esto, de qué va este mundo. Y la búsqueda de respuestas a las preguntas existenciales fue una constante de una manera o de otra, sea en lo psicológico, en lo filosófico, en lo científico, en lo espiritual, en lo metafísico. Eso ya llega desde el primer momento. Entonces me doy cuenta, primero pensaba que ese anhelo estaba en todos, pero desde luego no está a la misma intensidad, y me lo notaba a mí con mucha más intensidad que en el resto. En aquel momento yo no sabía ni siquiera cómo ponerle nombre a eso. Digo, sí, noto que hay algo diferente, pero no sé ponerle nombre. Luego lo he sabido poner porque ya he visto que había más buscadores, al igual que yo, que le habían puesto ese nombre de búsqueda espiritual, camino espiritual, pero en aquel momento, de la falta de información que había en aquellos momentos, en los inicios de Internet, pues claro, era muy complicado encontrar seres que estuvieran en la misma búsqueda y que lo expresaran en esos términos. Entonces ahí sí que empiezo a ver que mi camino por lo menos no es común, no es el mismo que el de la mayoría, porque me veo que al intentar compartir esas reflexiones filosóficas con los demás,
no me siguen, no me sigue nadie. Como no me sigue nadie, digo, bueno, pues entonces en eso estoy solo, algo vengo a hacer, y también me noto con un interés mucho más genuino por conocer y comprender a los demás y ayudar a los demás. Además, muy genuino, muy natural, no forzado, cosa que tampoco compartía con el resto. O sea, los demás, pues no había una reciprocidad, a los demás tampoco les interesaba escucharme a mí, pero a mí sí que me interesaba mucho que cualquiera me contara su vida, sus problemas y demás, porque realmente me parecía una información muy interesante y aliviar su sufrimiento es algo que me parecía como muy natural. Y yo quiero preguntarte, ¿tú entiendes que el hecho de sentirte que no perteneces a esta sociedad es, digamos, entre comillas, una prueba irrefutable de que tienes un camino al despertar, sin duda? Sí, en el sentido de que parte fundamental del despertar es empezar a rechinar con la sociedad. Porque claro, la sociedad va completamente en contra del ser. Entonces, el primer síntoma del despertar es no estoy encajando en la sociedad. Porque si la sociedad está yendo en contra de lo auténtico, del ser, de que el ser se exprese, de que el ser se despliegue en sí mismo, de que haya un auténtico conocimiento, de que haya conexiones reales, la sociedad va completamente en contra. En el momento en que tú te empiezas a sentir desplazado y se acentúa esa sensación, dices, vale, perfecto, ya me estoy separando por lo menos de ese hechizo hipnótico. O sea, me estoy reconectando a la vida y desconectando de esa conciencia artificial que constituye la sociedad. Precisamente para establecer relaciones auténticas con la sociedad, relaciones auténticas con los demás, relaciones auténticas con la vida, reemplazándolas por esas conexiones superficiales que son la moneda de cambio habitual que nos encontramos en sociedad. Por lo tanto, para mí es un síntoma inequívoco de que algo auténtico se está despertando dentro, porque cuando la autenticidad, lo verdadero, empieza a aflorar dentro, pues se contrapone claramente a la falsedad que está fuera. El otro está actuando, está fingiendo constantemente, pero es que ni siquiera es consciente de estar fingiendo. Si por lo menos alguien, por mimetismo social, por adaptación, se ajusta y finge, pues por evitar un conflicto o lo que sea, pero lo sabe, dices, bueno, estamos aquí jugando al juego del teatrillo social. Pero si se confunde a sí mismo y se cree que ese teatrillo que hace es su auténtico carácter, su auténtica personalidad, digo, vale, este está bajo hipnosis, este no se ha enterado de nada. Entonces ahí sí que hay un problema. Entonces cuando uno empieza a decir, yo no soy así como me comporto así por supervivencia y por adaptación, digo, bueno, pues por lo menos ya estás empezando a despertar. Eso es un poco uno de los síntomas principales para saber que algo está emergiendo dentro, llamémosle despertar espiritual, porque es el espíritu el que está empezando a pulsar dentro de nuestro espacio interno y externo. Bueno, como sabemos, hay mucha gente, muchos tipos de despertares y cada uno lo hará de una forma diferente. Ayer me comentaba una amiga decía, no sé qué me pasa, me siento como si viviera en dos realidades al mismo tiempo. Tengo mi realidad en la que vivo, con mi familia, con todo normal, y luego es como que a la vez estoy viviendo en otra realidad diferente, no sé explicarlo, ni sé decir cómo, ni nada. ¿Eso es habitual? ¿Te ocurrió a ti eso? ¿Por qué ocurre estas cosas? Claro, es lo mismo porque, como decíamos, la realidad verdadera, la auténtica, es la que está viviendo consigo misma, por separado y en paralelo, precisamente porque es cuando puede ser ella misma, cuando ella puede ser honesta, auténtica, sin juicios y sin filtros. Cuando no lo puedo compartir con los demás, es porque sé, porque ya lo he probado, he detectado a pequeña escala y no me han seguido o me han rechazado o han mostrado un desinterés absoluto. Entonces, claro, ¿qué sentido tiene estar explicándole a alguien lo que estás sintiendo, lo que estás viendo, si no te hacen ni caso o directamente te rechazan o te confrontan de una manera directa sin escucharte, sin entenderte, sin ponerte en tu lugar? Entonces, claro, te vas a sentir solo diciendo, bueno, esto como mínimo no lo voy a poder compartir habitualmente. Puedes hacerlo, pero tampoco sirve de nada, porque más allá de desahogarte, en un momento dado, pues lo escribes en un diario. El otro no está dándote un feedback inteligente, interactivo, que te pueda resultar interesante para ti. Pues claro que es lo lógico y es lo normal, y por eso cada nivel superior de despertar lleva a ese punto de soledad, porque cada vez que te vas subiendo en esa escalera imaginaria hacia niveles más elevados de comprensión o hacia abajo, a niveles más profundos de comprensión, llámalo como quieras, pero en todo caso estás acercándote más al ser y separándote más de la sociedad, cuesta más confluir con los demás. Entonces es un paso absolutamente básico
dentro del camino del despertar personal, que es la separación momentánea con los demás debido a las barreras cognitivas y prejuicios culturales que hay para compartir todo aquello que es auténtico. Bueno, te voy a contar que, bueno, hace años que te sigo, ¿la? Y yo cuando te oía hablar y soltar esos tantos tacos como sueltas y decía, bueno, pues este hombre puede hablar con esa vehemencia, soltando tantos tacos, pues yo también puedo hablar y también puedo tener un canal, ¿no? A mí me gustaría preguntarte, ¿en qué momento tú sentiste que tu trabajo en esta vida estaba en comunicar? ¿En qué momento dijiste, bueno, yo he venido aquí a comunicar, yo tengo que hablarle al mundo? 2020, o sea, yo antes no tenía para nada una vocación comunicativa. Es decir, claro que comunicaba, pero a una escala pequeña. De hecho, tenía bastante claro que mi escala iba a ser la pequeña. En parte lo sigo pensando, o sea, creo que esta explosión mediática que he tenido ha sido más bien coyuntural, o sea, que va a tener altibajos importantes, que no es esto para siempre, precisamente porque el mensaje sigue siendo muy irreverente y muy provocador. También el hecho, y yendo un poco enlazando con el tema de los tacos, para mí es importante el poder comunicar de una manera que decimos que sea verdadera, que sea honesta, y muchas veces el discurso espiritual parece que tiene que ser un discurso de santurrón. O sea, que si hablo de temas espirituales, tengo que ir con una aureola, con incienso y hablando casi como si estuviera por encima del bien y el mal. Y para mí eso lo que hace es precisamente alejarte de la gente y alejarte de lo que es la espiritualidad. La espiritualidad es una conexión multidimensional con el ser en todos los fractales y niveles de realidad. Y eso significa que si estoy conectado a otro nivel de realidad, no es como contraposición a estar desconectado de este. O sea, tengo que estar también conectado absolutamente al humano y al animal que soy. Y desde el animal, desde el humano, desde el ser mental, del ser emocional y del ser espiritual, unirlos todos, abrazarlos todos y conectarlos todos. Con lo cual, tengo que poder hacer todo lo que hace un ser humano normal. No puedo no hacer lo que hace un ser humano normal, por lo menos todo aquello que considero que entra dentro de unos límites éticos básicos, y se sobreentiende. Pero no puedo intentar estar por encima del bien y del mal porque no es creíble y además no creo que sea congruente con lo que realmente es o pide el espíritu, que si estamos aquí encarnados es para vivir una experiencia carnal y por lo tanto humana. En consecuencia, si bien entiendo que es válido y es legítimo el camino del despertar espiritual para reconectarse con la fuente y ya está. O sea, para mí ese es un camino espiritual válido. Es decir, yo quiero simplemente fundirme con la fuente, con lo cual me tengo que ir desconectando de esta vida. Y ahí es donde entra el modelo santurrón. El modelo santurrón, si tú lo que quieres es acabar con la rueda del samsara y fundirte con la fuente, entonces entiendo que te vayas a un monasterio, que no digas palabrotas, que seas vegano puro absoluto o incluso que mejor que te diga que no comas absolutamente nada, te alimentes de prana y que te alejes de todo, porque ese es el camino que te va a llevar realmente a una iluminación absoluta. Ahora, yo no quiero ese camino, creo que hay muchos caminos intermedios, muchos caminos mixtos, en los cuales lo que queremos también ya no solo es aprender a desconectarme de este mundo y luego que os follen a todos, sálvese quien pueda. Queremos también en esta encarnación mejorar este entorno, mejorar esta Matrix y no solo salir de ella, sino ser capaz de mejorarla. Entonces, si la quiero mejorar, tengo que comprender al ser humano, tengo que empaparme del humano que hay aquí y por lo tanto tengo que comprenderlo y aceptarlo. No puedo separarme de ello, abstraerme y pensar que, bueno, mira, los humanos son cuatro desgraciados y yo los miro ahí desde mi atalaya juzgándolos peyorativamente. Digo, no, yo soy un humano con los mismos defectos que un humano cualquiera. Pues eso para mí es el tipo de espiritualidad que a mí me resuena y que me gusta. Bueno, y es la que le gusta a muchísima gente, por lo visto. Eh, Quería preguntarte, porque ahora yo, bueno, yo hablo con mucha gente y cuentan su vida y digo, bueno, ¿y cuándo te interesaste tú por la espiritualidad y tal? Y bueno, yo llevo haciendo Reiki 10 años y tal, pero en serio, en el 2020. Y tú, pues, bueno, cada uno cuenta su historia, empezó hace 10 años, hace 15, hace 20, lo que sea, pero todo el mundo en el 2020, todo el mundo en el 2020 es como que pega un salto de gigante. Y bueno, tú ya lo habrás explicado mil veces, pero quiero que por favor nos expliques otra vez qué ocurre en el 2020. Pues hay una potencia energética brutal que en lo externo se manifestó, como todo el mundo ya sabe. Sentimos un nivel de opresión nunca visto por parte del Estado, con lo cual es como si el mal se hubiera quitado completamente la careta, como si nos hubiera atacado de una manera frontal. Y eso obliga a cualquier pensador mínimamente razonable a hacerse preguntas de en qué clase de mundo estoy viviendo, qué locura es esta, e incluso con una sensación de
aquí no sabemos qué va a pasar, pero desde luego parece que estamos en un momento grave, importante y crítico. Con lo cual parece que todo podía acabar en cualquier momento, que podían pasar cosas extraordinarias y ese es el momento donde cualquier persona inteligente pues dices, bueno, pues ahora llega la hora de la verdad, la hora de probarme quién soy, de intentar interesarme de verdad por este mundo, por cómo está funcionando, quién soy yo, de dónde vengo, a dónde voy, tratar de profundizar en la misión de cada uno. Entonces, claro, la coyuntura social es tan apremiante, tan urgente, tan opresiva, que hace que no te puedas quedar indiferente. Entonces, ante esa falta de indiferencia es cuando uno realmente se reconecta con uno mismo. Ahora que, por ejemplo, estamos en una situación mucho más liviana, pues ya los niveles de urgencia se van relajando, ya la gente se va reacomodando a su vida y ya no estamos en el mismo nivel de pasión, de intensidad que había entonces, con lo cual la cantidad de energía acumulada que hay es inferior. Pero ese 2020 fue el punto de inflexión más fuerte que hemos vivido como humanidad, por lo menos en los últimos 50 años. Supongo que no fue tan bestia como lo fue la Segunda Guerra Mundial, pero desde luego después de la Segunda Guerra Mundial el segundo momento más fuerte ha sido este, además por el alcance tan descomunal que ha tenido, por las implicaciones que ha tenido y sobre todo creo que ha sido el momento espiritualmente más poderoso de la humanidad por todo ese despertar que se ha generado gracias precisamente a ese movimiento que la oscuridad tomó en aquella circunstancia. Bueno, pues pasando a otro tema, te quería preguntar, en tu caso en particular, bueno, hay mucha gente que comenta que cuando llega un despertar siempre hay cambios en las relaciones, relaciones íntimas, las relaciones de amigos, que se producen cambios muy fuertes, muy bruscos. ¿En tu caso hubo este tipo de cambios o tú crees que es necesario que se produzca este tipo de cambios? Si por cambio es que tienen que hacerse nuevas conversaciones y nuevos ajustes en el contrato de las relaciones, sí, siempre. Cambio no significa ruptura. Pero claro, si uno está empezando a desarrollar niveles nuevos de comprensión, o sea, si su estructura mental, emocional, evolutiva y espiritual está cambiando, entonces el lugar desde el cual uno fraguó una relación también tiene que actualizarse. Si no se actualiza, estamos con un contrato antiguo. Entonces, lo que tú necesitas y lo que tú das es diferente, ya no se ajusta al contrato original. Entonces, ese contrato se tiene que renegociar, o sea, hay que tener una serie de conversaciones. Y puede pasar que al tener esa conversación la otra persona se enfade, se cierre en banda y la relación se vaya al carajo. Pero no es imprescindible, que es lo que siempre se suele decir cuando alguien hace una terapia de esas importantes. Digo, no vayas corriendo a dejar a tu pareja, a meterle la bronca a tu madre, no, no vayas por ahí. Primero ten en cuenta que si tú estás haciendo un trabajo interesante de autodescubrimiento y de introspección, es bueno para ti, pero precisamente que vaya acompañado de una comprensión, de una empatía, para entender que lo estás haciendo tú y no lo está haciendo el otro. Entonces, si quieres acompañar al otro, perfecto, pero si el otro no quiere, porque no le apetece, porque está agobiado, porque está con otras cosas, tampoco le presiones. Te aguantas un poco hasta que veas o le veas más o menos receptivo y trates de ver hasta qué punto respeta tus cambios o no, porque luego tú también tendrás que respetar los suyos si evoluciona de una manera o de otra. Pero desde luego que hay que resignificar las relaciones cuando hay algún tipo de despertar, cuando se abre una capa nueva de comprensión, eso va, vamos, siempre implícito en el pack. Porque lo mismo que tú necesitabas antes, a lo mejor ya no lo necesitas. Y necesitas cosas nuevas, con lo cual tu dieta energética ha cambiado. Si tú tenías un contacto con una dieta energética y ahora el alimento que necesito es otro, pues vamos a tener que reconfigurarlo, porque ya no me sirve lo mismo de antes, ni yo tampoco puedo ofrecer lo mismo de antes. Y tú, así en confidencia, que no te va a escuchar, ahora que no nos oye nadie, ¿cuál es el cambio más radical que has hecho en tu vida a raíz de tu toma de conciencia? Cuando acabé el instituto, hice casi un borrón y cuenta nueva de amistades, de gente con la que habitualmente salía, también bajo la idea de que, bueno, quizás en la universidad pues acabé conociendo a gente más afín o lo que sea, conocí a alguno, pero tampoco llegué a cuajar demasiado. Y entonces fue cuando decidí, más o menos al entrar en la universidad con 18 años, empezar a aislarme bastante de la sociedad, es decir, a intentar minimizar mucho mis relaciones sociales y empezar a leer libros como un cosaco. O sea, fue la época que quizá más disfruté a nivel de aprendizaje, porque me desconecté voluntariamente de la sociedad. Dije, bueno, pues voy a liberarme de esa carga.
de esa presión por tener que tener una vida social, porque si no te llamaban marginado, rarito o lo que sea, digo, bueno, pues es igual, me cargo con el San Benito de que me llamen raro, de que me llamen lo que sea, pero realmente cuando me pasaba una tarde leyendo todos los libros que tenía por leer, me iba a la biblioteca y pillaba lo que sea, lo disfrutaba tantísimo, digo que me da igual lo que me digan. Prefiero esta parte. Y estuve bastantes años saliendo muy poco, con muy poca gente, pero disfrutando muchísimo. Y ahí es cuando hice quizá el mayor músculo cultural, intelectual y espiritual para luego empezar a hacer bueno, más trabajo como astrólogo, como divulgador y demás. Ahí es cuando yo empiezo a leer libros de astrología sin parar, leí muchísimos, empiezo a estudiar psicología, hablaba con alguna gente por internet, pero relativamente poco, gente con la que nunca llegué ni siquiera a conocerlas en persona, pero simplemente por buscar gente inteligente y afín. Y quizá para mí ese fue el momento más radical, en el sentido de que hice un vaciado social bastante importante, me desconecté de la mayoría de relaciones, con la persona con la que hablaba más era mi hermano, pero como también estaba en la universidad, en otra carrera, pues apenas coincidíamos, y en definitiva fue la época de mayor aislamiento, pero también casi de mayor felicidad en lo personal que he tenido precisamente por eso, porque era un momento de, wow, estoy descubriendo algo increíble, no me estoy perdiendo nada en las relaciones banales y estoy disfrutando una auténtica salvajada en este descubrimiento o florecimiento intelectual. Bueno, pues continuando con lo que estamos hablando, quería preguntar ahora por el tema del trabajo. Yo la inmensa mayoría de las personas que conozco que han tenido pues un despertar, pues han tomado una de estas dos opciones, ¿no? O han seguido con el trabajo que tenían, que es un trabajo normal, pues que la gran mayoría de las veces no se sienten felices porque les comen la vida, y en el otro caso, pues han dedicado a algún tipo de terapia con la cual pues apenas ganan dinero y tampoco se sienten demasiado bien. Entonces, parece como que no hay salida, ¿no? O tomas una cosa o tomas un camino, o tomas otro, pero vayas por donde vayas, es un poco complicado. ¿Qué consejo les puedes dar a las personas que han hecho una toma de conciencia y no saben muy bien qué hacer para llenar la nevera a final de mes? Claro, es que no es un camino fácil, en el sentido de si tú has tenido un trabajo de supervivencia que ya te da un sueldo aceptable, luego cambiar radicalmente a hacer algo en lo cual tienes mucha incertidumbre es muy costoso, sobre todo si no tienes una base de ahorros, si no tienes algún tipo de apoyo económico, si no tienes casa pagada, o sea, si te falta una estabilidad económica o un respaldo económico de base, es muy difícil y siempre lo que recomiendo es hacer un cambio muy gradual. O sea, cuando uno empieza a hacer un trabajo por pasión, hay que tomarlo con calma. Yo tardé muchísimos años en vivir exclusivamente de la astrología, muchísimos años. O sea, desde que empiezo a estudiarla con 17 años hasta que vivo solo de ella teniendo un sueldo aceptable, pues a los 29. A los 29 ya empiezo a trabajar de astrólogo solo, pero teniendo un sueldo bastante aceptable. Antes había trabajado exclusivamente, pero ganando muy poco. Entonces, han pasado muchos años en los cuales vivo con muy poco dinero. Y me aguanto y ya está. ¿Por qué? Porque me interesaba más ganar experiencia, ganar conocimiento. Entonces me daba igual ganar poco si conseguía tener bastantes sesiones, aunque fueran informales, aunque fueran gratuitas, aunque fuera asistiendo a cualquiera hasta las 3 de la mañana, me daba exactamente igual. Para mí eso era conocimiento que luego, más adelante, podría monetizar. Entonces, el trabajo de nuestros sueños, nuestra vocación, mejor no tener prisa. Por supuesto que uno puede seguir estrategias de marketing y algunas son muy buenas y si tienes un espíritu emprendedor puedes tratar de emularlas y de seguirlas y conseguir una cierta libertad financiera. No voy a decir que nadie siga ese camino, pero a quien no le resuene el camino del corazón de hacer algo que te apetezca, ya el primer sueldo es poder disfrutar de una actividad que te gusta. Entonces puedo tener dos trabajos, el trabajo principal y luego el otro que es una actividad que voy haciendo en paralelo. ¿Por qué? Porque si tengo la presión de tener que monetizar esto a cualquier precio, ni siquiera voy a disfrutar de aquello que me gusta hacer. Entonces, lo mejor es no tener prisa. Y si tienes prisa, pues entonces va a tener que trabajar muchísimo, no te queda otra. Pero si pudieras no tener prisa, siempre es lo mejor. Y si tienes que aguantar un trabajo que no te gusta, pero te da dinero, pues te lo aguantas como puedas. Y poco a poco vas reduciendo jornada y vas haciendo el otro. Hacer una transición rápida no lo recomiendo prácticamente nunca, salvo que tengas un gran respaldo económico o que seas una persona muy emprendedora, que seas muy locuaz, que seas muy rápido, que tengas mucho morro, que tengas un espíritu muy aventurero, que entonces sí, pero la mayoría de los casos no se suele dar así.
Bueno, te quería preguntar, Robert, bueno, pues evidentemente eres una persona muy popular, pero la primera vez o el primer momento en el que tomaste conciencia de que millones, bueno, millones, no voy a decir millones, pero miles de personas estaban siguiendo lo que tú le estabas contando en internet, o la primera vez que saliste a hablar al público, ahora recientemente estabas subiendo unos vídeos a Instagram, pero la primera vez que tú hablaste al público y viste gente escuchando ese mensaje que tenías para darles, ¿qué es lo que se siente cuando estás así hacia el público y ves que el público es receptivo y además ves que estás ayudando a la gente? Es un poco abrumador y por eso intento no pensar demasiado en ello. Es decir, cuando estoy en plena situación en la que hay mucha gente, intento jamás pensar en ello. Solo me centro en el discurso, lo quiero decir, me centro en el corazón y en la mente, intentar que estén alineados para decir exactamente y de la manera más elocuentemente posible aquello que realmente siento. Luego lo puedo reflexionar cuando llego a casa, pero en el momento intento no dedicar ni un solo momento a pensar en ello porque es abrumador y te descentra. O sea, intento, insisto, reflexionar relativamente poco porque es algo que hace que te descoordines. Entonces, claro, primero los primeros vídeos que hago con David Parcerisa, pues ya veo que tienen muchísimas visitas. Bueno, pero es que todos los vídeos que hace él tienen muchas visitas, con lo cual tampoco era nada sorprendente. Digo, simplemente sales con él, pues te va a ver mucha gente. Y ya que el primero que hicimos en un momento dado se puso ese día en YouTube como el número 20 o así de los más vistos. Digo, coño, este ha calado el primero que hice en marzo de 2020 y luego ya me llamó para hacer un par más y vi que salieron bastante, luego hice otros vídeos con otra gente y también tuvieron muchísimas visitas y entonces ya cuando tomo conciencia de lo grande que se estaba haciendo la bola fue en mayo de 2020 en un momento dado que en el Twitter de Miguel Bosé él pone que somos la resistencia y en el hashtag ponía Robert Martínez también, de ahí Parcerisa, no, eso lo hizo en Instagram me parece. Claro, cuando me cita Miguel Bosé digo, vale, esto ya se está yendo muy de madre. Ahí fue el momento que digo, esto está llegando ya a demasiada gente, pero digo, es que también el momento es extraordinario y en vista de que la mayoría de las personas que están en lugares públicos son bastante tibias con lo que está pasando, pues consideraba una cuestión de responsabilidad, de deber y además que me apetecía muchísimo pues salir yo a liarla. Digo, total, si ya de perdidos al río, digo, si total, por contundencia no va a ser. Yo voy a meter aquí toda la caña que haga falta. Y si nadie lo está haciendo, pues yo lo haré. Al final ya salió más gente, ya repartimos un poco el juego. Pero es una sensación impactante el ver que llegas a tanta gente o que te reconocen por la calle. Es impactante, pero aún así intento, insisto, pensar poco en ello. Bueno, sería para un tema aparte hablar de Miguel Bosé y cómo le han atacado desde todos los medios, porque vamos, ese hombre habría que hacer una estatua por todo lo que ha aguantado. Y te quería comentar, Robert, a ver si nos puedes contar una anécdota tuya, algo que sea interesante de tu proceso de toma de conciencia, alguna cosita que te venga a la cabeza, si es que te viene alguna, si no lo dejamos, Sobre el despertar, déjame pensar una cosa que no haya contado nunca. Claro, he contado es tantas que me cuesta a complicado. veces encontrar alguna. Alguna relacionada con el despertar. Más que una anécdota, diría una reflexión, uno de los puntos de inflexión más importantes de los últimos años, por lo menos una hipótesis que cada vez voy sosteniendo con más firmeza, es entender la correlación que hay entre las dimensiones y los signos del zodiaco, es decir, la primera dimensión Aries, la segunda dimensión Tauro, la tercera dimensión Géminis. Eso para mí ha sido un punto de inflexión tremendo para desromantizar la idea jerárquica de que de las dimensiones que están por arriba son superiores jerárquicamente a las que están por debajo. O sea, pensar que la cuarta dimensión, por ejemplo, es superior jerárquicamente a la tercera, o que la quinta es superior a la cuarta, o que la sexta es mejor. Eso lo he ido deshaciendo poco a poco, no lo tenía tan claro antes, ahora ya sé que lo tengo claro, de que todas están en equilibrio. No puedo decir que una es la buena y otra es la mala, con lo cual un ser de novena dimensión lo sabe todo y tú a su lado eres una porquería. Ya eso está deshecho, por lo menos en mi mente. Precisamente entendiendo la estructura circular del zodiaco y entendiendo los signos, porque en astrología eso lo entendí muy rápido, que no hay un signo bueno y otro malo, no hay un signo evolucionado y otro no evolucionado, no hay una carta que diga esta persona está súper evolucionada y esta no, o sea, eso es un mito que se rompe bien rápido cuando miras unas cuantas cartas y dices, no, por carta tú no puedes detectar ni calibrar el nivel de conciencia de nadie, puedes intuir alguna cosa conociendo ya exactamente el minuto, segundo de nacimiento, alguna cosa, pero es muy, 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 muy sutil, pero desde luego no se pueden sacar conclusiones fáciles. Y para mí el momento de inflexión más fuerte es ese.
darme cuenta de que eso me obliga a redefinir toda la cosmovisión espiritual y a deshacer lo que considero que son mitos y por lo tanto a romper ese principio de autoridad de lo he canalizado, con lo cual ellos lo saben mejor que yo. Si me lo han dicho del otro lado, ellos tienen razón y yo me tengo que callar. Digo, no, eso no funciona así. Para mí ese es el punto de inflexión más importante de mis últimos años y es el que marca la línea que estoy siguiendo ahora y que considero obviamente que es la correcta. Bueno, pues yo estoy plenamente de acuerdo contigo en esto que estás diciendo. Y te quería preguntar, ya que estás hablando ahora de esto, si tú crees que en las dimensiones realmente nosotros existimos en todas las dimensiones y somos uno en todas ellas, pero de diferentes versiones. Sí, para mí somos claramente multidimensionales, estamos simultáneamente en todas y lo que hace la atención consciente es bascular entre unas y otras. Podemos decir que el ser humano, por su naturaleza, tiene su centro de conciencia entre la tercera y la segunda dimensión. La segunda como aparato biológico, la tercera como actividad intelectual. Y en un momento dado también puede conectar con la cuarta, si la persona es más emotiva, pues suele bascular más hacia la cuarta, y obviamente si está bastante alineada con su propósito, también conecta con la quinta. Puede conectar con las otras, pero es más difícil, es más complicado acceder por la propia estructura y naturaleza del ser humano. Al igual que, por ejemplo, los animales conectan, por ejemplo, los mamíferos muy bien con la segunda, débilmente con la tercera y mucho mejor con la cuarta. Entonces, no es una cuestión, como decíamos, jerárquica. No es que uno está por encima del otro, pero lo que sí que es cierto es que el ser humano tiene más desarrollado el cuerpo de tercera que un animal. Eso sí que es cierto, eso sí que funciona así. Y otros seres pueden tener desarrollado mucho más el cuerpo de cuarta que un ser humano. La mayoría de seres que pululan en el astral tiene un cuerpo astral mucho más desarrollado que un ser humano promedio que cuando estamos ahí vamos atontadísimos. Entonces sí, para mí estamos en todas, somos uno, todos formamos parte de la misma energía, pero nos hemos ido diversificando y separando en diferentes unidades de conciencia o sujetos que están, pues eso, acorazados en lo que es un perímetro energético a lo que llamamos mónada. Bueno, pues nos estabas comentando antes, estabas hablando un poco de sobre tu plan de vida, lo que tú esperabas para esta encarnación y decías que, bueno, pues tampoco esperabas que te fueras a iluminar en esta encarnación. Y bueno, pues hay mucha gente que le puede preocupar pues un poco cómo será su tránsito, ¿no? Y quería preguntarte cómo lo ves tú, ya que estamos hablando también de la toma de conciencia, del despertar, pues una persona que le preocupe su tránsito precisamente, cuando llegue el final de su vida, pues qué consejo le podrías dar de cómo afrontar su vida para que ese tránsito sea hacia la luz directamente. Para mí, cualquier razonamiento para que se sustente bien tiene que apoyarse en la fractalidad. ¿Cuál es la fractalidad de la muerte que tenemos en nuestra vida en el día a día? El irse a dormir. Cada vez que nos vamos a dormir es lo más parecido que hay a la muerte. El cuerpo se queda en un estado prácticamente pasivo e inoperante, la conciencia se apaga momentáneamente y accedemos, en función del nivel de presencia que tenga cada uno, a un nivel onírico en el cual estamos ligeramente adormilados o atontados. A medida que uno va trabajando lo que llamamos sueño lúcido, viaje astral, o simplemente trata de ir a dormirse en paz, con unas ideas claras, con una intención clara, está trabajando lo que va a ser su tránsito. Porque realmente lo más parecido a morir es dormir. Y cada noche lo tenemos. Cada noche o cada mañana si nos vamos a dormir por la mañana o en la siesta o lo que sea. O sea, es una oportunidad en la cual vamos todo el rato a trabajar ese punto. Y desde otro punto de vista, por no quedarnos simplemente en esa fase biológica y que la persona no sepa bien qué hacer, pero basta con irse a dormir con unas intenciones claras, con una vibración amorosa, armoniosa o de lo que sea, o simplemente con lo que sea que queramos hacer, pero con una intención clara, que no solo sea desplomarse y ya está, sino realmente ponerle alguna intención de tipo espiritual, oye, quiero ir a la fuente, o me quiero regenerar, o quiero durante el sueño trabajar todos los archivos de cuestiones pendientes que tenga por reordenar, lo que sea que uno considere que es apropiado para sí mismo. Quiero recuperar memoria, quiero estar en paz con todo el mundo, quiero lo que sea. Irse a dormir bajo esa idea es posible. Y también un trabajo que siempre recomiendo es ponerse al día de todos los deseos pendientes
que tenemos. Porque lo primero que haremos cuando nos liberemos del control que ejerce nuestra mente sobre nuestro cuerpo emocional es salir disparados a cumplir todos nuestros deseos. Claro, cuando una persona se cree que ya trascendió los deseos, lo único que ha hecho es aprender a bloquearlos, a taparlos, a encerrarlos y ya está. Realmente siguen estando. Entonces la mente se afloja y de repente sale todo. Si uno es muy honesto consigo mismo, se dará cuenta de que sigue teniendo deseos. Y además, incluso aunque no los tengas fácilmente detectables, en cuanto tu sistema es estimulado emocionalmente a través de una carencia, los deseos afloran. Yo puedo pensar ahora cuando estoy en equilibrio que no deseo nada especialmente, pero en cuanto la vida me aprieta en otra dirección, entonces vuelvo a desear, con lo cual ese deseo no está trascendido, ese deseo sigue estando, solo está momentáneamente opacado por una situación circunstancial de equilibrio. Así, cuando uno empieza a visualizarse, a experimentarse y a ponerse a prueba internamente, se da cuenta de que sigue queriendo cosas, sigue anhelando cosas y solo necesita darse los estímulos internos adecuados para que esos deseos detonen. Entonces estás diciendo que liberarse de los deseos, que me imagino también de los apegos, es fundamental para trascender en paz. Sí, por supuesto. Si no, es que vas a salir rebotado directamente a cumplir todo aquello que tienes pulsando dentro de ti. Bueno, pues saliéndonos un poco del tema que teníamos aquí, bueno, pues estamos ahora en la temporada de eclipses bastante compleja. Bueno, pues hay gente que tiene pesadillas por la noche, se le revuelven las tripas y hay aquí, bueno, hay transformaciones internas bastante potentes. Y bueno, pues ya que tenemos aquí a Robert, pues quería preguntarte, ¿qué consejos nos puedes decir, aunque salga un poco del tema de este vídeo, qué consejos nos puedes dar para esta temporada de eclipses, y aparte de meter la cabeza bajo tierra y no sé. Bien, vamos un poco a cuáles son los deseos implícitos en cada uno de nosotros que trae este eclipse. O sea, todo lo que tiene que ver con el signo de Libra, el Sol y Luna en Libra y el eje de Libra, sobre todo, que es el que va a estar más protagónico. Todos, absolutamente todos, queremos tener un rol determinado en sociedad. Y todos tenemos un código moral y sistema de valores que queremos respetar. Hasta los asesinos en serie tienen su código. Entonces, cada uno lucha por ser el mejor dentro de ese código personal. Si mi código es yo soy el más justo, o yo soy el más listo, o yo soy el más purista intelectualmente, o yo soy el más divertido, o yo soy el que sea, todo el mundo trata de respetarse a sí mismo en esto, de valorarse a sí mismo en esos términos. Cuando alguien cree haber trascendido la opinión pública, me da igual lo que digan los demás, no es cierto. Te da igual en algunos temas que te importan poco, pero te sigue importando en algunos temas que te importan mucho. Entonces, lo que hace Libra aflorar es todo aquello que realmente a ti te importa respecto a la sociedad. Todo aquello que te sigue importando en relación a tu imagen y por lo tanto a cómo quieres ser percibido de cara a los demás. Yo no soporto que me llamen mentiroso o que me llamen traidor o que me llamen lo que sea. Cada uno tiene su sistema de valores y en lo alto de ese sistema de valores hay un punto, un concepto, una idea que respetas y que casi, exagerándolo mucho, morirías por mantenerte firme. Pues muero con mi orgullo intacto porque en este punto yo no he trascendido, no me he tenido que meter ninguna cosa antes muerto que hacer tal o cual cosa. Vale, pues ese es nuestro sistema de valores y muchas veces si observamos las pesadillas nos daremos cuenta que lo que estamos sufriendo en esas pesadillas tiene que ver con los momentos en los que sentimos vergüenza o culpa por estar sujetos a aquello que realmente nosotros nos sentimos dignos. O sea, es como me siento indigno en aquel punto en el que para mí es más importante mantenerme digno. Pues este eclipse de Libra lo que nos lleva es a entender todo eso que está oculto, que nos importa. Le podemos llamar sombra, pero no desde un punto de vista peyorativo, sino simplemente desde el punto de vista de que es algo que normalmente no queremos ver o que no somos capaces de conceptualizar de una manera clara. Que está allí, le damos una serie de vuelcos y rodeos intelectuales para no definirlo, pero realmente son conceptos bastante sencillos, simplemente que nos cuesta ponerle palabras porque a veces es duro reconocerse a uno mismo como presumido, vanidoso en alguna cuestión muy específica. Bueno, pues muchísimas gracias por la aclaración y ya para terminar,
pues te quería pedir un consejo para aquellas personas pues que están en este proceso de toma de conciencia y están llenos de dudas, llenos de problemas o no saben hacia dónde ir. ¿Qué consejo le darías, Robert? Aprender a bascular entre lo de dentro y lo de fuera. Normalmente, cuando entramos en fase de dudas es o porque llevamos demasiado tiempo hacia afuera, es decir, demasiada interacción con los demás, o llevamos demasiado tiempo hacia adentro, demasiada reflexión y poca prueba y experimentación. Eso es lo que crea las saturaciones de energía. Si tengo poco tiempo para mí, me saturo. Si tengo demasiado tiempo para mí, también me saturo. Y es importante aprender a bascular. Las dudas surgen cuando me hago preguntas sobre cuestiones que no estoy poniendo a prueba, sea hacia afuera o sea hacia adentro. Entonces, tener ese equilibrio entre dentro y fuera, ahora interactúo, ahora no interactúo, ahora me pongo a prueba, ahora no me pongo a prueba, ahora voy hacia afuera, yang, ahora voy hacia adentro, yin, ahora salgo al mundo a enfrentarme a los riesgos y a las metas, ahora me regenero. Cuando somos capaces de ir basculando, como el día y la noche en ese microciclo, todos esos procesos de crisis duran mucho menos, son mucho más fáciles de llevar, porque lo que crea la crisis, lo que crea el sufrimiento, es una saturación energética en una dinámica particular. Cuando somos capaces de alternar la dinámica, entonces la energía se aligera y el sufrimiento se convierte en molestias pasajeras, pero perfectamente tolerables. Bueno, pues muchísimas gracias y muchas gracias por asistir a la llamada de este canal, Robert. Muchas gracias y pues espero tenerte de nuevo por aquí. Muy bien, muchísimas gracias a ti por tu programa y por todo cómo lo haces y cómo lo expresas y todo.